Hebreos, cristianismo versus judaísmo. Es nuestro estudio 47. Vamos a buscar en Hebreos 8, del 8 al 13, donde leemos: porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Ya hemos terminado de estudiar las cartas del apóstol Pablo y entramos a considerar ahora la epístola a los Hebreos. No se sabe a ciencia cierta quién es el autor de esta carta. Algunos atribuyen su autoría al apóstol Pablo, a Bernabé, a Lucas, a Apolos y otros. Mi convicción personal es que el autor es Pablo. Esta es una carta dirigida a los conversos cristianos del judaísmo. El cristianismo está representado por la persona de Cristo. A los primeros seguidores de Cristo se les llamó cristianos. Y esto ocurrió por primera vez en la ciudad de Antioquía, según Hechos 11:26. Debiendo ocurrir de manera natural una transición del judaísmo al cristianismo, lo que ocurrió en la nación de Israel fue una rivalidad que persiste hasta nuestros días. Así que el cristianismo es rival del judaísmo por causa del rechazo de los judíos a su Mesías. El judaísmo representa el Antiguo Testamento y el cristianismo claramente representa al Nuevo Testamento. Así que el libro de Hebreos plantea el hecho de la sustitución del judaísmo por el cristianismo. El judaísmo rechaza el cristianismo de plano porque rechaza todo lo que tiene que ver con Jesucristo. Así que rechaza el Nuevo Testamento. El cristianismo no rechaza el Antiguo Testamento, sino que enseña que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Es por esto que los conversos judíos debían entender la superioridad del nuevo camino y empezar a despojarse de toda influencia judaizante, cosa con la que tuvieron que lidiar los apóstoles duramente. Muchos de los cristianos judíos estaban obsesionados todavía con todo lo que significaba el templo de Jerusalén y lo que rodeaba su tradición y su historia. Pero tampoco podían participar en las actividades del templo por la tenaz persecución de los judíos contra ellos. Por tal motivo, muchos se veían tentados con la idea de volver a las antiguas prácticas judaizantes. Así que era necesario despertar sus conciencias respecto de la necesidad de irse despegando del pasado para comenzar a vivir en el presente
en todo lo que representaba y representa el Señor Jesucristo. Así que encontramos en el libro de Hebreos que Jesucristo es presentado como superior a los profetas, como superior a los ángeles, como superior a Moisés y a Josué, y como superior a Aarón y al sacerdocio levítico. Hebreos establece una relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre el sacrificio de animales para la expiación de los pecados y el sacrificio de Cristo, entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Cristo, entre un pacto perecedero y un pacto eterno, etc. De hecho, el libro de Hebreos establece desde el principio que Jesucristo es la revelación última y perfecta de Dios. Hebreos enseña que en la persona de Jesucristo se cumple todo lo que se venía anunciando desde la antigüedad en el Antiguo Testamento, valga la redundancia. La cesación del continuo sacrificio podemos verlo en la manera como el velo del templo se rasgó por la mitad el día que Cristo murió en la cruz. Una patente demostración de que el continuo sacrificio había llegado a su fin. Le quedaba muy poco tiempo al templo de Jerusalén en pie cuando esta carta fue escrita. Recordemos que el templo de Jerusalén fue destruido por el general Tito en el año 70 después de Cristo. Así que esta carta a los hebreos tiene que haber sido escrita para finales de los años 60 después de Cristo. Vamos a ver tres aspectos del contraste entre el cristianismo y el judaísmo. Veamos en primer lugar la superioridad de Cristo. Hebreos plantea la superioridad de Jesucristo sobre los profetas. Plantea la superioridad de Cristo sobre los ángeles y sobre Moisés y sobre Josué. Era inconcebible que se dejara el cristianismo para ir tras el judaísmo que había quedado atrás con la revelación de Jesucristo. El cristianismo nos trae la revelación perfecta de Jesucristo. Ya que la revelación era progresiva hasta que llegara Cristo, una vez que Cristo ha hecho su entrada en el escenario humano, Dios nos ha proporcionado en él una revelación superior y definitiva. El autor del libro de Hebreos nos dice que Cristo es superior a los profetas del Antiguo Testamento. Y lo hace por medio de revelar de forma muy clara que Jesucristo es nada más y nada menos que Dios mismo en persona. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1, versículos 1 al 3. El autor de Hebreos plantea la superioridad de Cristo sobre los ángeles también. La Biblia nos habla del protagonismo de los ángeles en la revelación de la ley. Hechos 7:53. Y esto plantea la importancia del ministerio angelical para los judíos. Por eso era necesario que se explicara que Jesucristo es superior a ellos. El apóstol Pablo ya se había encargado de hablar acerca de esta cuestión, enseñando así la superioridad del ministerio de Cristo. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador.
Gálatas 3:19, y ese mediador es Jesucristo. Los mismos ángeles son presentados como siervos de Cristo, pues los muestra en actitud de adoración al Hijo de Dios, que es al mismo tiempo el creador de todas las cosas. Cosa esta que vemos en los libros de Isaías en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en Apocalipsis, en los cuales los ángeles rinden tributo al Señor Jesús. Jesucristo no es un ángel que Dios elevó a la categoría de hijo, como dicen algunos, sino que es superior a ellos y que ellos están bajo su dominio. Jesucristo se sometió a la voluntad del Padre al hacerse hombre, y así se le llama en el Nuevo Testamento el Hijo del Hombre. Era necesario que esto ocurriera para que como hombre venciera la muerte y resucitara así de los muertos, haciendo de esta forma a los creyentes beneficiarios de la vida eterna, en la que la muerte no tiene ya potestad sobre ellos. Así que Cristo en su cuerpo humano sigue siendo superior a los ángeles, aunque por un poco de tiempo, un breve tiempo, fue sometido a la naturaleza humana, haciéndose en ese sentido menor que los ángeles. Pero que no se equivoquen los ángeles, pues a ellos deben humillarse en actitud de adoración. Así que los ángeles son creación de Cristo y ellos deben adorarlo a Él igual que lo deben hacer todos los seres creados. Hebreos 1, versículos 5 al 14. Pero había también en la antigüedad dos personajes humanos de gran relevancia en la historia del pueblo hebreo, a los cuales es necesario confrontar con la persona de Jesús. Estos son Moisés y Josué. El libro de Hebreos presenta a Cristo como superior a estas grandes figuras de gran tradición en la vida del pueblo hebreo. Mientras Moisés era un gran siervo de Dios, ministrando en la casa de Dios, Jesucristo es el Hijo que tiene supremacía sobre esa casa, dice la Escritura. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, sí retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hebreos 3, 5 y 6. Bajo el liderazgo de Moisés y de Josué, la nación hebrea salió de la esclavitud en Egipto y poseyó la tierra prometida en Canaán. Mientras Moisés y Josué dan un lugar de descanso temporal a los hijos de Israel, Jesucristo les da una morada eterna, con beneficios eternos. Hebreos 4, versículos 1 al 10. El autor de Hebreos les recuerda a los cristianos judíos que el problema de la generación antigua de sus antepasados fue la incredulidad, lo cual no permitió que los que habían salido de Egipto entraran en la tierra prometida. Y que este es el mismo error que llevó a la generación del tiempo de Jesús a rechazar a su Mesías. Y que por lo tanto ellos no podían seguir ese camino. El escritor de la carta a los Hebreos señala además la superioridad del sacerdocio de Cristo. Se establece la preeminencia del sacerdocio de Cristo por encima del sacerdocio levítico. Se nos describe a Cristo como el gran sumo sacerdote que tiene la particularidad de haber entrado en persona al propio trono de Dios en los cielos. Diferente al sumo sacerdote arónico que entraba en el tabernáculo a un lugar que era solo figura del trono divino. El sacrificio de Cristo es superior por cuanto por su obra de gracia socorre a todo aquel que manifieste fe en Él. Desde Hebreos capítulo 5 versículo 11 hasta el capítulo 6 versículo 20 se presenta el peligro de la apostasía y el riesgo que existe de apartarse de Cristo. Cualquiera que renuncia a la gracia que Jesús ofrece no tendrá esperanza alguna de salvación.
Todo aquel que ha sido salvo tiene entonces el deber de cuidar su salvación y de vivir una vida que agrade en todo momento a Dios. El autor de Hebreos nos presenta a Cristo como un sacerdote por medio de un decreto divino. Un decreto divino que lo establece como sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:17. Melquisedec es un sacerdote que se menciona en el libro de Génesis, a quien Abraham le dio los diezmos. De este personaje leemos: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Hebreos 7, del 1 al 4. Así que Melquisedec es un tipo de Cristo. De modo que Cristo es constituido un sacerdote superior al que ostentaban los sacerdotes levíticos. Pues Cristo es un sacerdote para siempre, o sea, un sacerdote eterno, mientras que los sacerdotes levíticos morían y entonces debían ser sustituidos. Hebreos 7, versículos 11 al 28. En segundo lugar, veamos la superioridad del Nuevo Testamento. Hebreos plantea la superioridad del Nuevo Testamento por encima del Antiguo Testamento. Este nuevo pacto requiere que la ley de Dios sea escrita no en tablas de piedra, sino en el mismo corazón humano. Hebreos 8:10. Este nuevo pacto implica un conocimiento particular acerca de Dios. O sea, Dios mismo revelándose a cada individuo, a cada persona. Hebreos 8:11. Este nuevo pacto constituye el perdón definitivo de todos los pecados. Hebreos 8:12. Ya no hay que hacer más sacrificios. Cristo lo hizo. Este nuevo pacto implica la cesación del primero. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos 8:13. Este nuevo pacto implica sobre todo el sacrificio superior de Cristo. No era un sacrificio simbólico, no, era un sacrificio real. Cristo mismo fue el Cordero de Dios inmolado en la cruz en favor de los pecadores, haciendo allí un sacrificio único y para siempre. Los sacerdotes arónicos tenían que ofrecer cada vez los sacrificios de animales, cosa esta que constituía un sacrificio continuo, de tal manera que nunca podía eliminar para siempre los pecados. Este sacrificio arónico prefiguraba el verdadero sacrificio de Cristo. Quiere decir que quienes participaban de él lo hacían poniendo su fe en el futuro en Cristo, quien luego apareció para expiar en un solo sacrificio los pecados de toda la humanidad, de la humanidad del pasado, de la humanidad del presente y de la humanidad del futuro. Hebreos 8, 1 a 10, 18. Finalmente, la superioridad de la nueva vida. Hebreos plantea la superioridad de la nueva religión, la superioridad del cristianismo frente al judaísmo. El autor del libro a los Hebreos llama la atención a los judíos que se habían convertido al cristianismo acerca de la necesidad de vivir la vida cristiana en comunidad y de permanecer unidos en su relación con la iglesia. Era necesario vivir en reverencia delante de Dios por causa del reclamo divino
a cada uno de los que le pertenecen, dice la Escritura. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hebreos 10, 22 al 29. El autor de este libro de Hebreos rememora las experiencias vividas en el pasado por el pueblo hebreo por causa de su desobediencia y cuáles fueron las consecuencias de eso. Hebreos 10, versículos 32 al 39. Andando así nos topamos en la carta a los Hebreos con el capítulo 11, que es un tratado extraordinario acerca del valor y la importancia de la fe. Nos habla del gran ejemplo que constituyeron los personajes del Antiguo Testamento, quienes murieron con su fe puesta en las promesas que ahora en Cristo se han cumplido. Pero a pesar de tener tantos héroes en los cuales inspirarnos, Cristo es y seguirá siendo nuestro ejemplo por excelencia, y en quien tenemos que fijar nuestra mirada, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos 12, versículos 2 y 3. Cualquier siervo de Dios, del pasado o del presente, puede equivocarse y terminar mal, pero Cristo nunca fallará. De modo que nuestra vista, nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza debe estar puesta solamente en Cristo. Eso es lo que va a garantizar nuestra permanencia en el camino. Hebreos 12, versículo 1 al 29. Finalmente, el autor de la carta a los Hebreos establece cómo debe ser el estilo de vida de los que han asumido la fe del nuevo camino. El autor desea que los creyentes judíos se manifiesten el amor mutuo y que guarden la santidad del matrimonio sirviendo de manera fiel solamente a Cristo, el cual no cambia, siempre es el mismo. Aquí además hay una demanda muy especial para la iglesia respecto de la consideración que se debe tener a los pastores. Pero al mismo tiempo, esto constituye un compromiso para esos hombres de ser un fiel ejemplo para todos. Dice así: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hebreos 13:7. Tremenda demanda. Este versículo se completa con Hebreos 13:17, en donde hay también un llamado a obedecer a los pastores y sujetarse a ellos por causa del compromiso que ellos tienen de velar por el bienestar de la iglesia del Señor. Los creyentes judíos deben rendir un culto cristiano
en adoración alegre al Dios verdadero, sirviendo siempre con mucho amor a todos. Las palabras finales de esta carta son las que me hacen pensar seriamente en que Pablo es el autor de esta carta. Fíjese cómo dice, al despedirse: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Hebreos 13, 18 al 25. Que la gracia del Señor sea con todos. Dios les bendiga.